El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Bien, muy buenos días, bienvenidos a otro jueves de Aquí sea la libertad. Hoy 5 de abril del año 2018, 11 y 14 de la mañana, un gusto estar con ustedes como siempre por RCR. Y pues, como siempre, en los créditos, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia general Wilitza Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Uruchurtu, como todos los jueves con ustedes. También recordarles, por supuesto, nos encanta escucharlos y estar en contacto con ustedes. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-8750, nuestras líneas telefónicas. De igual manera, a través del 3456, que es igual a Dilo. Sus mensajes de texto siempre son muy valiosos. Y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, en rcr.tv, la radio que se ve. Sobre todo, ya saben, si hay cadena, pues por ahí también nos puede sintonizar. Y la maravillosa diáspora, que también siempre está muy atenta a nuestra programación, también nos puede seguir por allí. Y bueno, en mis redes personales, @Uruchurtu en Twitter y en Instagram, @Pedro Uruchurtu. Y bien, bueno, una semana muy noticiosa. El martes también estábamos acá acompañando a María Corina, que estaba en la UPEL en Maracay y llevando su espacio contigo. Y bueno, ya desde ese momento era comienzo de semana, pues muy noticioso. Ya estamos cerrando la semana y no ha dejado de serlo. Un día muy importante, por ejemplo, ayer, con todo lo que tuvo que ver con Luis Inácio Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil, lo que ya se puede considerar, lo que ya muchos denominan el comienzo del derrumbe del Foro de Sao Paulo. A mi modo de ver, creo que se está derrumbando desde hace rato. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante con nuestro invitado y con todo este tema de la corrupción que ha venido pues causando mella en la región. Pero sin lugar a dudas, el hecho de que ayer el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil prácticamente diera luz verde para que Lula da Silva entre a la cárcel, marca un antes y un después, no solamente en la historia propia de Brasil, sino en todo el mito, ¿no?, que se creó alrededor de Lula da Silva y del Foro de Sao Paulo. Recordemos que además el Foro de Sao Paulo, digamos, nace por una iniciativa propia de Luis Inácio Lula da Silva y es consecuencia de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues claramente nace como un proyecto en el cual una izquierda había quedado desprotegida y sin referente alguno, y pues buscaron reorganizarse y nace así el Foro de Sao Paulo con el objetivo de alcanzar el poder en América Latina, sobre todo después de lo que ellos llamaron el mal llamado neoliberalismo, pero en el sentido de esa década que ellos llamaron la década perdida, y nace pues todo este movimiento cuyo primer resultado visible se da en el año 1998 con la llegada de Hugo Chávez al poder y el que se denomina el viraje a la izquierda, y posteriormente Lula da Silva en Brasil, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, tras prácticamente una década de populismo, de corrupción y de muchísima corrupción es la palabra que engloba todo esto, porque es corrupción institucional, no solamente a nivel del manejo de los recursos, es a través incluso de los propios modelos políticos, modelos además con profundas ambiciones autoritarias de parte de sus gobernantes, quienes lo primero que hacían al llegar al poder era cambiar las constituciones, buscar la reelección indefinida, etcétera, etcétera. Como digo yo, este tema de Odebrecht, por ejemplo, que además no solamente Odebrecht en el sentido de que significaba que era una compañía, una empresa transnacional, pero que realmente era una corporación que terminó siendo una corporación criminal en términos de lo que hacía, no solamente en términos de sobornos, en términos de precisamente darle soporte sin distingo de partido, sin distingo de liderazgo, sin distingo de país, pues
sencillamente me causó mella y llegó a todos los rincones de América Latina, una especie de corporación mafiosa que, como digo yo, es algo así como la nueva espada de Bolívar que camina por América Latina, sin ofender a Bolívar, por supuesto, pero si lo viéramos pensando en el siglo XXI, creo que nada fue tan regional como Odebrecht. Es decir, si uno revisa desde México hasta el sur, podríamos entender el impacto que tuvo, pues, todo lo que tiene que ver, pues, el Foro de Sao Paulo, y sin lugar a dudas es muy importante. El otro tema que también nos ha causado muchísima preocupación, lo mencionaba yo inicialmente el día martes con respecto a, en el programa con María Corina, que es el informe que publicó la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela con respecto a la deserción estudiantil entre el año 2008 y 2016, y fundamentalmente lo que significó el año 2016 para la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando de que 37.443 alumnos dejaron las aulas de la Universidad Central de Venezuela entre los años 2008 y 2016. Esto es una cifra espeluznante, sobre todo porque también esto lo aclara la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela, son cifras de estudiantes de pregrado. Es decir, no estamos hablando aquí de cuántos egresados se han ido del país, porque obviamente el número se incrementaría muchísimo, pero es alarmante sobre todo porque, bueno, los mayores índices los leíamos aquí ese día, pero es bueno recordar, los mayores índices de abandono están en las facultades de farmacia, de ciencias económicas y sociales, agronomía, ciencias jurídicas y políticas y humanidades y educación, lo cual, bueno, claramente denota creo que debe preocuparnos, no solamente por lo que significa la universidad para Venezuela, y en general para cualquier país, lo que implica la academia, el pensamiento crítico y sobre todo la pluralidad de pensamiento, el debate, sino porque lo que estamos viendo es un modelo progresivo de aniquilamiento de la universidad. Es decir, ya no, al régimen no le hace falta cerrar la universidad al mejor estilo de las dictaduras clásicas del siglo pasado. Sencillamente buscan asfixiarla no solamente con el tema presupuestario, también por supuesto con la desmotivación y con la situación país, que hace que sencillamente la juventud no tenga otra opción que buscar otro destino, porque sencillamente en Venezuela no lo tiene. Esto es profundamente grave, también lo vamos a estar hablando con nuestro invitado, y creo que además esto merece una profunda reflexión en términos de hacia dónde va el país, porque no solamente estamos hablando de que la universidad se está desangrando. Cuando digo la universidad no me refiero solamente a la UCB, que es la que tiene estos números, sino también, por supuesto, a lo que tiene que ver con la huida de los profesionales, la pérdida del capital humano, y cómo entonces vender un mensaje de esperanza y digamos, de cómo atraer nuevamente la esperanza en Venezuela para que esto no siga ocurriendo, porque yo tengo rato diciéndolo, es parte de la reflexión que he venido haciendo todos estos días. Es tan valiente quien se queda como quien se va. Ambos ejercen un enorme sacrificio y requiere, por supuesto, una enorme valentía, pero sin lugar a dudas quien decide quedarse debe hacerlo para luchar, no para caer en lo que el modelo pretende que sea, pues, un modelo de sumisión, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. De esta manera vamos a estar hablando entonces de esto en la próxima parte con nuestro invitado. Vamos a ir... No vamos a correr todavía, seguimos hablando. Entonces lo presento de una vez al invitado. Perfecto, entonces vamos a presentarlo una vez. Hoy me acompaña, yo la verdad estoy muy contento porque yo tenía rato queriendo invitar a nuestro invitado, valga la redundancia, al programa, y finalmente pudo estar acá. No solamente es un amigo de la casa, sino que un gran amigo de las ideas de la libertad. Hemos estado compartiendo también en varios proyectos a nivel de formación en venta y haciendo varias cosas en defensa de la libertad. Y pues no es nada más y nada menos que Hugo Bravo, gran amigo de la casa, como les decía. Y además, debo decir que Hugo se ha convertido en un gran amigo, y eso también tengo que afirmarlo. Además, Hugo, bueno, por ejemplo, entre otras cosas, es candidato a PhD en economía austríaca, cosa que es importante, vamos a estar hablando de eso, porque eso no todo el mundo en Venezuela puede decir eso, y eso creo que es muy importante. De igual manera, tiene una maestría en filosofía atomista en la Universidad Santo Tomás, Chile. Y, entre otras cosas, es profesor de ética para las finanzas en el Instituto de Estudios de la Administración de Empresas, en el IESA. Y, de igual manera, profesor de ética empresarial en la Universidad Monte Ávila. Y además es articulista en portales como Goyo en Letras, etcétera, etcétera. No seguir rondando y darte la bienvenida, Hugo. Buenos días, Pedro. Muy agradecido. Gracias por estar acá. Muy agradecido por tu invitación. Muy honrado de estar contigo y con tu audiencia.
era un compromiso que teníamos pendiente. Así que te agradezco muchísimo la invitación. No, gracias a ti por aceptar, porque además creo que el día de hoy es muy oportuno que nos acompañes. En nuestras múltiples discusiones, en nuestros múltiples espacios de donde hemos conversado, el tema ético asume en este momento vital importancia en Venezuela. No solamente, bueno, en Venezuela, y creo que ahora con esto que está ocurriendo, pues este precedente que marca el caso Odebrecht y Lula en Brasil a nivel regional. Pero es muy importante porque pareciera que la principal crisis que vive el país, más allá de la crisis obviamente política, económica, que es la que se palpa, ¿no? Que es la que es visible, la que nos afecta día a día, al final tiene que ver incluso con una crisis moral y una crisis precisamente en la ética de cómo se ejerce el poder, de cómo transformar realmente las realidades de los países, etcétera. ¿Cómo vemos este tema? O sea, ¿cómo comprendemos? Es decir, lo que estamos viendo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Brasil y con Lula y Odebrecht, ¿no? Que es un caso concreto de corrupción y de cómo precisamente ahí no hay ningún tipo de comportamiento ético y es más bien el desmoronamiento, ¿no? de toda una sociedad y de toda una región en función de un proyecto muy perverso. ¿Crees que es el final de un ciclo y crees que entonces ahora hay una nueva oportunidad para hablar de ética? ¿Y cómo crees tú entonces que debemos ir enfrentando estos retos en cuanto a la ética? Es decir, ese liderazgo que ahora debe emerger después de esta crisis que se está dando en la región y en Venezuela, ¿hacia dónde debe apuntar, Hugo? Es una pregunta Yo sé. buena e importante, ¿no? Bienvenido. Por ahí dicen, dime de qué presumes y te diré qué careces, ¿no? Entonces, como que cuando empiezas a hablar más de ética, es cuando más falta hace. Yo creo que el problema, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿no? En el sentido de que efectivamente nos escandaliza lo que está pasando con Odebrecht y los casos de esas magnitudes, ¿no? Y la gran pregunta es, wow, ¿cómo esto ocurrió? ¿Cómo fue posible? Yo me quisiera ir un poquito más abajo, ¿no? O al principio de tu pregunta, que es básicamente cuando se dice, bueno, cuando discutimos lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, concluimos que el problema es de ética y de moral. ¿Qué significa eso? Es interesante en ese sentido, y yo sugiero a los que puedan buscar en YouTube, en Internet, a Dan Ariely, que es un economista, es psicólogo, es un economista de la conducta, que ha hecho estudios muy interesantes en torno a la irracionalidad de los actos humanos. ¿Ok? ¿Por qué me parece importante arrancar por ahí? Porque los seres humanos cometemos actos irracionales que contraviene lo que se supone que somos el ser racional, ¿no? El ser que tiene inteligencia y voluntad. Pero antes de caer en ese tema, lo interesante es que somos capaces de cometer actos irracionales, cometer actos que no son éticos, y justificarlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la persona que en la oficina se lleva una hoja de papel, se lleva un lápiz, en el caso de Venezuela tiene múltiples excusas, bueno, no se consigue, está muy caro, lo que fuere. Y entonces, lo importante... Digamos, la necesidad tiene una especie de implicación allí directa, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, dice, te lo llevas, y lo importante de que te lo llevas es que todavía te sientes bien. Tú no te sientes que eres una persona antiética, ¿ok? ¿Por qué hago ese ejemplo? Porque eso es bastante más común de lo que uno pueda pensar, y obviamente no es un acto que digamos correcto, porque ese lápiz, esa hoja, cuando es para uso personal, no es tuyo, y estás, digamos, de alguna manera robando, aunque muchos lo ablandamos o lo ablandan, ¿ok? O digamos, usamos el término hurto, que en ese caso exactamente, exacto, más suave. No, ni siquiera lo planteamos, pero el punto aquí es que entonces te justificas, ¿no? Bueno, sí, no es que no hay hoja, todo lo que estamos diciendo, no se consigue, muy caro, Ok, perfecto. Pero hoy arrancas con una hoja de papel, con un lápiz. Mañana, como las cosas, en el caso particular de Venezuela no se complican, es otra cosa. Y así vas. Y el problema es eso, que tú no eres una persona mala en esencia. Tú no tenías planteado ser, digamos, una persona inmoral y ética, pero cuando te das cuenta estás metido en un tremendo paquete. Y en ese sentido es muy interesante un ejemplo que pone Dan Ariely en uno de sus videos, donde él dice que está este ciclista que por muchos años fue campeón, se retira por una situación particular durante 2 años, y cuando vuelve a competir se da cuenta que era muy bueno, pero el resto lo habían superado muchísimo y no había manera, por más que le entrenara, de que los pudiera siquiera igualar al resto de personas con las que competía. Y se va dando cuenta que las personas se dopaban en el entorno. Y entonces él decide que también para manejar su frustración de que él también se iba a dopar. Entonces ya se está justificando. Primer punto, ¿no? Después de ahí comenta que bueno, ya es parte de todo el grupo que se dopa y compite, algunas veces gana, otras veces pierde y toda la historia. Lo interesante aquí es que por alguna razón u otra decretan que ese dopaje que estaban utilizando era ilegal.
e importarlo hacia Norteamérica, y todos se quedan sin el dopaje y obviamente entran en crisis. Él logra averiguar que de dónde traían estas píldoras, esta medicina que él tomaba, que es en China, consigue el contacto con el suplidor y empieza a traer para él a Norteamérica y empieza a usarlo y bueno, obviamente destacar y toda la historia. En esa situación se dan cuenta los compañeros, digamos, los que compiten, y le empiezan a pedir que le suministre. Este señor les empieza a suministrar esta droga, esta medicina, y cuando se da cuenta es un distribuidor de un medicamento que es considerado una droga ilegal en Estados Unidos, y lo meten preso. Si tú analizas cómo él se metió en este paquete, en ningún momento él tenía planteado ser un drug dealer o ser un distribuidor de drogas. Pero con cada autojustificación, con cada manejo de la frustración de la manera incorrecta. Partió de la primera frustración. Exactamente. Y a partir de allí fue... Entonces, yo creo que en los casos como Odebrecht, estos son el tipo de cosas que ocurren, ¿no? Y ahí tiene un papel fundamental el liderazgo. Tiene un papel fundamental el liderazgo. Entonces, ¿qué ocurre? Es el primero que debe de dar el ejemplo. Claro. Y si no da el ejemplo, si no modela lo que es correcto, da cabida a este tipo de circunstancias. Claro, entonces, porque ahí el liderazgo puede modelar para bien o para mal. Exactamente. Vamos a una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de este tema y lo vamos a vincular además con el tema de la universidad. Perfecto. Porque además tú te desempeñas allí y creo que allí también tenemos un punto importante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Escucha, aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Informe RCR presenta titulares. El presidente Donald Trump ofreció un equipo de abogados y expertos en legislación a los gobiernos de Latinoamérica para ayudar a redactar nuevas leyes que faciliten las sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, afirmó que el vecino país no estaba preparado para recibir este éxodo masivo de venezolanos. Un problema de Estados Unidos o de Europa, pero no lo veíamos como factible. De hecho, el pueblo colombiano no tiene una tradición de migración, mientras el resto de pueblos de América Latina recibieron importantes flujos migratorios a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Colombia, por su condición de conflicto armado, por la violencia, no era uno de los países preferidos, sobre todo por los migrantes que huían de las dictaduras del sur del continente o incluso los que llegaban de Europa ante las crisis económicas. Y el pueblo colombiano ha crecido en una especie de endogamia centrada sobre todo en el papel de las regiones más que en la interacción con otros pueblos, y obviamente el actual fenómeno nos toma totalmente desprevenidos y hay que tener en cuenta la dimensión. Cuando nosotros hacemos la comparación entre lo que fue la migración colombiana hacia Venezuela en los años 70, 80, 90, estamos hablando de un fenómeno que duró 30 años y nosotros en menos de 3 años hemos visto un fenómeno de la misma dimensión en dirección hacia el país. Ya no es un problema de frontera, ya no es un problema de los departamentos que colindan con Venezuela, ya poblaciones incluso del sur del país, como puede ser el departamento de Nariño, Cauca, las ciudades Cali, Medellín, Bogotá, tienen fuerte influencia por la llegada de los venezolanos y esto ha sobrecargado
sustancialmente los servicios sociales y pues es absolutamente normal que se empiece a tratar de reacomodar la situación del país. El gobierno afirma que en 10 días se solventarán las fallas eléctricas en el occidente del país. En internacionales, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar la pena de 12 años de prisión a que fue condenado por corrupción. Saldo de 4 muertos dejó un tiroteo en una universidad de Turquía. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Rangers de Texas activaron al lanzador zurdo venezolano Martín Pérez y esta noche subirá al montículo para su primera apertura de 2018 ante los Atléticos de Oakland. 11:34. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy nos acompaña Hugo Bravo y estábamos conversando en la parte anterior, pues, de las implicaciones de la ética, ¿no? Y cómo hasta en la vida diaria de uno a veces no cae en cuenta de, ¿no? Puede ser porque no lo manejamos, porque la gente no lo ha internalizado como parte de su día a día, pero cómo está en lo más mínimo. A veces no sabemos cuándo incurrimos en una falta, ¿no? de esa mente de ética. Pero volviendo al tema de Odebrecht, que al final es una crisis que ha reventado y que no solamente, afecta al Foro de Sao Paulo y a toda la izquierda continental, pero también ha afectado a múltiples actores políticos que no necesariamente son de la izquierda continental y prácticamente toda la región se ha visto minada, ¿no? por este escándalo. Que además fue todo como muy rápido, fue todo absolutamente muy bien pensado, muy rápido, unas cantidades de dinero exorbitantes y bueno, se están viendo las consecuencias en este momento. Volviendo al caso de ayer de Lula da Silva, todo lo que pasó en el Tribunal Supremo de Justicia, llama la atención la votación con la que al final deciden darle luz verde a la cárcel de Lula da Silva. Sobre todo porque al final se da un empate y es la presidenta del tribunal la que decide desempatar y se sabía, pues era prácticamente un hecho que ella iba a votar en contra, ¿no? de Lula da Silva, pero al final 6-5. Es decir, nadie puede dudar, independientemente de que hablen de los resultados del gobierno de Lula da Silva durante su periodo presidencial, sus periodos presidenciales, nadie puede dudar que cometió unos delitos de corrupción. Están a la vista, hay una serie de denuncias. Esta apenas es la primera de seis diferentes procesos que están abiertos
Sin embargo, cuando debe haber sido quizás una cosa más unánime o por lo menos más abierta la votación, fue muy cerrada y prácticamente tuvo que haber un desempate por parte de la presidenta del tribunal. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, a partir de lo que hemos hablado. Ahí, volviendo al tema del liderazgo, ¿no? Tiene mucho mérito la presidenta, viendo obviamente la cuestión desde afuera, ¿no? Claro. Pero también entendiendo que todos los elementos para tomar la decisión estaban expuestos y se supone que son ampliamente conocidos, ¿no? No solamente por ellos, sino por la opinión pública. De alguna manera, lo que uno sabe del caso de Brecht, ¿no? Sí, cada día salen más y más pruebas, porque hay pruebas. La cosa es que hay pruebas. Yo te hablaba antes del modelaje en el liderazgo. ¿Ok? Lo que el liderazgo modela, digamos, va aguas abajo. Pero en este caso en particular, también es muy importante tener claras las implicaciones de la responsabilidad que se tiene, que esa persona tiene, que esa presidenta tenía. Y actuar acorde a eso. Eso requiere valentía, coherencia, fortaleza, y soportar, digamos, ir en contra de todo un ambiente. Cuando arrancó ese conteo de la votación ayer, creo que era 5-1. Sí. Y después fue remontando algo que era increíble que pudiera pasar. Y bueno, finalmente ocurrió la decisión que se tomó ayer, ¿no? Pero además, creo que lo importante es que cuando uno veía, pues, los votos, eran votos además extensísimos, porque no eran explicados y millones de citas que justificaban el por qué sí o por qué no, ¿no? Y de alguna manera ahí se intentaba decir, sin embargo, no deja de sorprender una votación tan... Y ahí voy yo. Yo no tuve, no sé si decir el placer de ver toda la argumentación. Fueron 10 horas. Pero definitivamente vuelve el punto que comentábamos antes, que se sabe que en Brasil hay muchísima corrupción y con todo eso las instituciones nos sorprenden porque toman este tipo de decisiones, ¿no? Algunos podrían argumentar, se han podido evitar, se han podido tomar, perfecto, pero todavía se siguen tomando. Se tomó ayer y bueno, por un momento pensamos que no. Pero volviendo al punto inicial, es que tú no puedes hacer lo que dicta la recta moral si tú no te planteas un dilema ético. Si tú te justificas, puedes entender que hay un dilema ético y te justificas, ¿verdad? El por qué eso no es así como tal. Bueno, no escuché las argumentaciones de estos señores, pero tuvieron un argumento que escandalizaría al que entiende que hubo un acto que no está bien. Ahora, más allá de eso, lo otro es igual el punto de si tú no te planteas el dilema moral, es muy difícil que tú lo resuelvas. Y si tú estás acostumbrado a ver muchas cosas en el ambiente, que ese es el peligro de acostumbrarse a ver las cosas que pasan, ya te acostumbras y no te planteas que hay un conflicto, que hay algo que resolver. ¿Okay? ¿Y la costumbre puede ser complicidad? ¿Es complicidad de alguna manera? Mira, por mucho que sea algo relativamente involuntario, en el sentido que, bueno, sencillamente lo vas viviendo, pero ¿llega a ser complicidad? Yo creo que es complicidad cuando hay omisión y cuando nosotros no nos abocamos a hacer el bien y saber que tenemos poder para hacer el bien, ¿ok? Y ese poder lo tenemos cuando nosotros decidimos en nuestro entorno hacer el bien y dejar de hacer lo que el resto hace. Y es una decisión personal que hay que tomar, ¿ok? En ese sentido, nuevamente, si te planteas el dilema ético, tú tienes dos opciones. Decir, bueno, pero todo el mundo lo hace, yo lo hago, no pasa nada. Y te autojustificas y puedes vivir con eso y te sientes que eres ético. O tú decides, mira, yo voy a empezar a hacer las cosas diferentes. Y es una lucha, me verán como loco, lo que tú quieras, pero yo lo voy a hacer. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, iría por ahí. Lo otro que yo creo que es importante es que esto es un hábito. O sea, a mí eso es muy importante. Cuando di las clases en la universidad, yo digo que yo doy clases de ciencia ficción, ¿no? Cuando la primera clase y los alumnos se ríen porque les hablo de un tema que pareciera que es casi que imposible en el país. Aunque hay muchísimas muestras y ejemplos de que sí es posible, de que se puede vivir. Entonces, Pero, y todo el mundo habla de eso. O sea, porque al final es un tema que está en la boca de todo el mundo, pero que realmente en la práctica no es así. Pero se ve como algo extrínseco. Cuando hablan de la ética o la moral, pareciera que es un corsé, que es una camisa que te pones. Exacto. Y que te limita, te trunca la libertad. ¿Ok? Entonces, ese ser humano que está luchando por su libertad está aferrado y no puede ser libre, hacer lo que quiere hacer. Cuando debería verse de la manera todo lo contrario. Me causa gracia porque a veces los alumnos dicen, profesor, pero ya no diga que robar es malo. Yo no les estoy diciendo que robar es malo. Simplemente les estoy recordando las posibilidades bajo las cuales la gente puede actuar incorrectamente. Claro. Y aquí voy al hábito. Cuando yo estudié filosofía, me abrió los ojos a muchísimas cosas. Pero lo más importante para mí era recordarlo, cuando enseñé pequeño, que el ser humano es un ser racional. El ser humano tiene inteligencia y tiene voluntad, que son dos facultades que uno desarrolla. Y algo que nos diferencia del resto de Exactamente, nos diferencia del resto de los seres vivos. Pero más allá de eso, hay que ejercitarlo. Uno sabe que si uno no lee, estudia y aprende, no nutre el intelecto. Y si uno no nutre el intelecto, no es capaz de distinguir lo que es bueno de lo que es malo.
Y si no es capaz de distinguirlo, no es capaz de desearlo, que es lo que hace la voluntad. La voluntad desea o rechaza objetos. En este caso, hablando de la ética, es el bien. La ética es algo que está en el foro interno de los individuos, que uno sabe, uno tiene conciencia. Claro. El problema es que la puede o nubilar, la puedes opacar. Pero en el fondo uno muchas veces sabe, con tonterías, porque uno trata de hacer las cosas bien, por lo menos yo en mi caso con mis imperfecciones, como todo ser humano, trata de hacer las cosas bien. Claro. Pero uno sabe también cuando hizo algo mal, cuando cometió una omisión y ha podido hacer las cosas diferentes, ¿ok? Y entonces, bueno, por eso es que digo que uno tiene el poder para hacer las cosas que tiene que hacer. Pero el punto es que uno se acostumbre. Los alumnos me dicen, por ejemplo, en primeras clases, ¿no? Bueno, profesor, yo les pregunto las expectativas. ¿Usted qué espera esta clase? Dice, bueno, yo quiero, cuando esté en mi trabajo, ser ético. Le digo, ok. ¿Y cuando no estás en el trabajo, qué quieres hacer? Los descoloca, ¿no? Eres la misma persona en el trabajo, afuera del trabajo, en tu casa, en todos los ambientes. Y la ética es un hábito operativo. Te acostumbras a hacer las cosas la gente bien. Lo ve como la camisa que se pone en la oficina y luego la cuelgo y salgo. ¿Y por qué te digo que no es un corsé, no es una camisa que te amarra? Porque si tú piensas que el ser humano es un ser racional y tú piensas que hay hábitos operativos, y estos hábitos operativos, vamos a hablar de las virtudes cardinales, que son las que guían, digamos, al resto de las virtudes, hábitos que uno puede desarrollar. Pensando uno que es la prudencia, que es la sabiduría práctica. La justicia, la fortaleza y la templanza. Cuando tú piensas en la prudencia, que es la que dicen que guía al resto, que es básicamente la capacidad de tomar decisiones aquí y ahora con la información que tengo en el contexto, uno a veces ve personas que uno se impresiona como que siempre saben lo que tienen que hacer o decidir. Y normalmente tiende a ocurrir esto con las personas mayores, porque obviamente han tenido mucha más experiencia. Y entonces, básicamente lo que estás haciendo es acostumbrarte a tomar decisiones y después es casi que normal, intuitivo. ¿Ok? Y eso lo ven mucho uno con los líderes que están acostumbrados a tomar decisiones y dar dirección, que es intuitivo, claro. Porque es un hábito. Si lo orientas hacia el bien, será un buen hábito, si no, un vicio. Eso es un tema muy interesante. De hecho, ahí tiene mucho sentido lo que dices. De hecho, la costumbre, el hábito allí es fundamental, más que la costumbre, el hábito, porque la costumbre es precisamente lo que te lleva. Pero, ¿y qué pasa cuando? Porque ciertamente uno aprende a distinguir entre el bien y el mal. Y en principio, ese propio contexto te lleva. Pero, ¿qué pasa cuando desde el poder se tergiversa y se cambia lo que es el bien y el mal? Es decir, ¿qué pasa cuando entonces lo que es malo empieza a formar parte se convierte en lo bueno, en el sentido de que es lo que se ve a diario, lo que modela, y lo bueno más bien pareciera ser lo que no está bien, ¿no? Un poco contradictoriamente hablando, pero que es un poco lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, todo lo malo, todo lo que es lo negativo es lo que se ha convertido en los valores rectores de la sociedad, o es lo que ha intentado al menos el régimen, y lo bueno más bien es visto como aquello que no, eso es, ¿sabes? Es parte del pasado, eso no nos corresponde. Y todo esto ha venido modificando. Es mucho más difícil decidir así, porque entonces quisiera que reflexionáramos sobre eso, porque ciertamente uno puede, digamos, sí, yo puedo saber qué es bueno y es malo, pero ¿qué pasa cuando desde el poder se empieza a cambiar eso, sobre todo en las nuevas generaciones? Vamos a la pausa y al regreso me lo contestas. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la libertad, 11:49 de la mañana. Nos acompaña Hugo Bravo. Hemos estado aquí conversando pues sobre la ética, la búsqueda de la verdad y pues cómo el ser humano siempre tiene dentro de esa búsqueda de la verdad, de su propia racionalidad, pues puede distinguir entre el bien y el mal. Pero dejábamos en el aire, antes de ir a la pausa, ¿qué ocurre cuando desde el poder se modelan los valores en función de hacer que lo malo se convierta en lo bueno y lo bueno en lo malo? Aun cuando el hombre siempre va a buscar precisamente, digamos, decidir entre lo bueno y lo malo, discernir. ¿Qué pasa cuando desde arriba empieza todo un proceso que busca cambiar eso, ese proceso natural de todos los seres humanos dentro de su racionalidad, que a veces puede confundir además, porque es parte del contexto que te rodea? ¿Qué se hace en ese caso y cómo influye? Es definitivo que eso está ocurriendo y ha ocurrido, ¿no? Y ahí me remito a un concepto que uno le enseñan de chiquito, que es pensar en la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Absolutamente. En la familia uno aprende básicamente, diría prácticamente todo lo que uno va a hacer de adulto, en términos de lo que yo diría que son los valores y principios morales, ¿no? Por lo general, uno aprende a ser solidario, a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo disciplinan, ¿no? Hay que pararse a tal hora, hay que hacer esto, hay que hacer las tareas, o sea, eso por lo general. Digamos que ese ambiente primario en el que uno se desenvuelve genera los anticuerpos, diría yo, para todos estos mensajes, que hoy es el gobierno diciéndonos que el negro es blanco y el blanco es negro. Exacto. ¿Okay? Pero también fuera del mundo hay ideologías que básicamente en aras de la libertad, de lo que yo quiera hacer con mi vida, yo digo lo que yo quiero decir, pero el resto no lo puede decir ni opinar. Entonces, casi que hoy por hoy está prohibido pensar. Pensar no es obligatorio, es más. ¿Okay? Pensamos algunos, el resto es accesorio. No. Es accesorio. ¿Okay? Que va en contra de la naturaleza de lo que es el ser humano. Otra cosa importante, comentamos ahorita fuera del espacio al aire libre, la universidad, volviendo a la universidad, la casa de las luces. La universidad se debe a la verdad. Busquemos la verdad constante, la verdad, proponer la verdad, mostrar la verdad. Debatir, sobre confrontar ideas, no atacar a los individuos, que es mucho la falacia que está de moda, ¿no? Ad hominem, ataco al otro y ya cuando no tengo manera de contraargumentar. Bueno, no creo que no hay que explicar mucho lo que está pasando con la universidad, porque obviamente contraviene y dice la verdad, la promueve, y eso obviamente cae mal, ¿no? Cae mal y no está en línea, digamos, con lo que es el proyecto de país que estamos viendo que se está ejecutando. Entonces, al final todo se toca, ¿no? Porque es el individuo. Volvamos al punto fundamental, es el individuo. Tú dices, bueno, ¿cómo uno contravenir esto? Bueno, con el poder que uno tiene como individuo de actuar y hacer lo correcto en todo momento y ser ejemplo. La luz siempre brilla en la oscuridad. Eso es así. O sea, y es aspiracional cuando uno ve a alguien que hace las cosas bien. Porque no solo la tendencia natural no necesariamente es imitar lo malo, sino también la excelencia. Claro. A mí me gusta hablar más de la ética de la excelencia, que llamo yo,
que contraviene una ética de mínimos. ¿La ética de mínimos cuál es? Como hay un corsé que no me deja hacer el mal, yo me limito a hacer lo mínimo indispensable que me mantenga en el borde del bien. Es una ética de mínimos. Me parece que hay que promover una ética de la excelencia o realmente de las virtudes, como lo planteaba Aristóteles, que es básicamente maximizar esas capacidades, esas potencias que tiene el ser humano, que son la inteligencia y la voluntad. Es decir, una ética de máximos en este caso. De máximos, de procurar el bien. Procurar el bien no solamente personal, sino colectivo, porque me hace ser mejor persona. Eso es lo importante. O sea, pensar en el ser humano como un potencial a desarrollarse todos los días, ¿ok? Y tratar de hacer lo máximo posible que agregue y sume a ese potencial. Hacerme más humano, más persona, la mejor versión de mí mismo. Y eso hace que confíes en ti mismo, ¿sí? con mucha más contundencia. Y fíjate que uno instintivamente lo hace, porque uno por lo general procura formarse académicamente. Claro. Otros tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, otros de criar a sus hijos lo mejor posible, tratar bien a su familia, y eso te hace mejor persona, claro, tanto a ti como al otro, ¿ok? Entonces eso es instintivo del ser humano. Mucha gente dice, bueno, pero es que el ser humano tiene pasiones, se deja llevar por las emociones. Es importante que el ser humano tenga pasiones y tenga emociones. Es importante que el hombre tenga deseo sexual para reproducirse, que tenga hambre para comer. Si no se reproduciría y no se alimentaría y podría morir de inanición. Pero tiene que controlarlo. O sea, el ser humano, lo decía Platón, es como, tiene por su interioridad como dos caballos desbocados. Y tienes a la viga, que era ese carro antiguo que era alado por los caballos, que tiene un chofer, que es la razón. Entonces la razón tiene que llevar la dirección del interioridad humana. Es que al final te pone el límite. Y hay que entrenarla, repitiendo constantemente los hábitos. Yo a veces converso con mi suegra, es muy cómico, que ella dice, bueno, es que esa maquinita repetidora que uno le pone a los niños, ese chip, se sale y prevalece eventualmente. Eso mismo hace con uno los niños. Y uno lo sabe, uno de grande, ¿no? Se acuerda. Uno sabe lo que es bueno o malo porque sus padres se lo dijeron. Remitimos a la familia como antídoto para la lucha contra la propaganda. Es así. Bueno, Hugo, se nos acabó el tiempo. Quedaron muchas cosas por conversar, pero tranquilo que te voy a volver a invitar, no te preocupes, vas a ser un invitado frecuente. Muy amable. Sobre todo porque creo que tenemos enormes retos sobre la reflexión, a partir de la reflexión sobre el liderazgo en Venezuela y las tareas que vienen, porque pareciera que es inminente un cambio, y eso tiene un reto enorme para el liderazgo, precisamente parte de lo que hemos hablado hoy. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Perfecto. Esa transformación de la ética de mínimos en una ética de la excelencia que creo que debe apuntar a todos los aspectos de la sociedad y por supuesto de la clase política. Así que gracias por acompañarnos, de verdad. A ti por la invitación. Encantados. Y a ustedes gracias por su sintonía como todos los jueves. Espero que pasen un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves en Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.